Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a otra semana académica en la sección de Hombro y Codo de la Fundación Santa Fe. En el día de hoy, el doctor Juan David Lacutir nos hablará de la prótesis de hombro y enfermedad de Parkinson, cuándo realizar una prótesis de hombro en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, doctor Lacutir, bienvenido y adelante. Buenos días, doctor. Entonces, hoy vamos a hablar de cuándo realizar una artroplastia de hombro en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Cómo abordar esta pregunta? Entonces, vamos a ver primero la importancia de la enfermedad de Parkinson y la relación con ortopedia y posteriormente con la patología del hombro, ver cuál es la evidencia específica con respecto a esta pregunta y finalmente ver lo que nos importa, que es ver en el contexto médico cómo podemos aplicar esto. Entonces, en primer lugar, la enfermedad de Parkinson fue descrita en 1817 como una parálisis agitante por este médico londinense James Parkinson y posteriormente por un neurólogo francés quien describió una de las partes más importantes en Parkinson, que es el temblor en reposo. Si vemos acá en esta gráfica de la derecha, en esta curva miográfica, la curva número 2 hace referencia a la enfermedad de Parkinson y vemos cómo se mantiene oscilante aún en reposo, que es una de las características de la enfermedad de Parkinson. Es importante porque además es frecuente, es el segundo trastorno neurodegenerativo más común y principalmente en mayores de 65 años. En un estudio nacional, este estudio del Instituto Neurológico de Antioquia, refieren que es de 60 por 100.000 habitantes la prevalencia de la enfermedad en Colombia en general, o sea que es frecuente. Y con respecto a la parte clínica, se caracteriza por tres signos cardinales. Uno, el temblor, que es un temblor en reposo y persiste aún, no se puede limitar voluntariamente. Dos, la rigidez, que es una rigidez articular a la movilidad pasiva, no se puede realizar la movilidad, la bradiquinesia, y el cuarto signo cardinal, como es denominado, es la inestabilidad postural y la marcha parkinsoniana. Voy a referir aquí abajo los estadios en los cuales se clasifica la enfermedad de Parkinson solamente para efectos y entender los estudios posteriores que voy a mencionar. La clasificación más conocida es la de Hoyne y Yard, y va de 1 a 5, simplemente hace referencia a la magnitud de la patología. Grado 1 es unilateral, grado 2 bilateral, grado 3 tiene compromiso en la marcha, grado 4 requiere ayuda y grado 5 ya no puede moverse. Entonces, esta es la parte clínica, pero ¿cómo se aplica a la ortopedia? Entonces, existe una relación directa con respecto al riesgo de fractura. Hay dos estudios principales. Este es uno, el primer estudio, que es una corte retrospectiva de 138 pacientes apareadas, y mira pacientes con Parkinson y pacientes controles. Se da cuenta que el riesgo de fractura en los pacientes por Parkinson es del 33% y en los controles del 20%. Sería un riesgo aumentado a 10 años de fractura. Y estudios más recientes, otra corte retrospectiva, se comparan 200 pacientes con Parkinson y 200 pacientes sin Parkinson. Se cuenta que el riesgo de fractura es de 15% de pacientes con Parkinson y los controles de 7.5%. O sea, hay un riesgo aumentado en fractura en los pacientes con Parkinson. Y la parte de la gráfica a la izquierda es para mostrar la frecuencia de esta fractura, siendo la más predominante en las fracturas de fémur proximal. Pero bueno, ¿cuáles son los subgrupos en los cuales se puede predecir que se van a caer, que puede tener relación más adelante con la indicación o el manejo de la cirugía? Entonces ahí tenemos que este es un estudio que mira una base de datos de pacientes con Parkinson de 3.795 pacientes con Parkinson, indica que 86.3 tienen caída poco frecuente, y poco frecuente se denomina que tienen una caída más allá de un mes, y 11.7 tienen más de una caída mensual. Y los subtipos a los cuales se relaciona, que tienen mayor número de caídas, que sea femenino, fluctuaciones motoras, o sea, mayor severidad de la patología, tratamiento con levodopa, y esto está relacionado con la hipotensión postural que puede generar el medicamento y los estadios avanzados. Entonces, este subgrupo es un grupo como el riesgo de entrada. Adicional a que se caen más, existen estudios que relacionan no solo la caída, sino la disminución en la densidad mineral ósea en los pacientes con Parkinson. Estas son dos de las publicaciones iniciales, pero hay una publicación que es una de las recientes, que hace que una revisión sistemática de todo lo publicado con respecto a la salud ósea, por decirlo a grandes rasgos, pero incluye fracturas y densidad mineral ósea. Lo que encuentra esta revisión sistemática, incluye 30 artículos, es que tienen niveles de densidad mineral ósea inferiores, tienen un riesgo de osteoporosis mayor, tienen riesgo de fractura con la magnitud que estoy poniendo abajo en cada uno de los recuadros, y tienen menor riesgo de osteoporosis los pacientes de género masculino. Entonces tenemos cuatro relaciones con respecto a los pacientes con Parkinson: riesgo de osteoporosis, disminución en la densidad mineral ósea y riesgo de fracturas en general. Si bien esto es lo que pasa en general con los pacientes que tienen Parkinson con su alteración ósea,
¿Qué es el impacto que tiene este ya en la parte quirúrgica? Entonces voy a extrapolar un poco en los dos artículos siguientes con respecto a qué pasa en la artroplastia de cadera y rodilla para poder compararlo más adelante de pronto con la artroplastia de hombro. Entonces, primero, este es un estudio de artroplastia de rodilla solamente y vemos que tiene una relación con complicaciones perioperatorias y médicas, duración de la hospitalización y costos. Y resalto que en complicaciones perioperatorias el mayor número está en complicaciones médicas de este 44% adicional que tienen estos pacientes. Complicaciones médicas que son alteraciones neurológicas en el postoperatorio y demencia en el postoperatorio, que podría estar relacionada con el aumento en la duración de la hospitalización, un 9% superior y costos superiores a un 3% superior. Y cuando se extrapola ya reemplazos de cadera como tal, encontramos relaciones similares. Este es un estudio, una revisión sistemática de literatura, incluye 10 estudios, 49.000 pacientes, y vemos que de igual forma tiene mayor número de complicaciones médicas, tiene complicaciones también perioperatorias como luxaciones, fractura y aflojamiento, y se ven relacionadas con estancia hospitalaria prolongada y sobrevida del implante un poco inferior. Entonces, lo que concluye este estudio, que es lo que resalto en la parte de abajo de la frase, es que ofrece ganancia en la marcha y en el dolor, pero lo que toca poner una balanza es si la mejora en la calidad de vida sobrepasa los riesgos, y esto es lo que queremos hacer con la revisión en hombro. Y hay un punto como álgico en todos estos estudios, y son los desenlaces funcionales relacionados con el grado y la severidad de la patología. Este es el único estudio que establece la relación directa, pero no incluye prótesis de hombro, sino solamente las prótesis de cadera y rodilla, y establece que entre peor están con su patología de base, tienen los peores desenlaces. Pero bueno, cuando estamos frente a nuestro paciente y ya queremos ofrecerle una prótesis de hombro de un paciente con Parkinson, ¿cuál es la estructura mental para poder llegar a ese razonamiento? Entonces, primero buscar ver toda la evidencia que hay con respecto a Parkinson y prótesis reversa o prótesis de hombro en general, perdón. Si vemos la búsqueda inicial, son pocas publicaciones, independiente de las palabras claves que utilicemos, y lo que toca es hacer una búsqueda muy amplia y empezar a revisar todo para ver con qué nos quedamos. Me voy a quedar con 7 artículos que son todos los publicados con Parkinson y con cualquier tipo de prótesis, y vamos a revisarlos todos en orden. Entonces, este es el primer artículo del 97, que fue publicado por Lori Cobb y Robert Caulfield en el 97. Es una serie de casos, simplemente incluye pacientes con prótesis total de hombro y que tengan Parkinson. Incluyen 16 pacientes, le hacen un seguimiento a 5.3 años y miran desenlaces con dolor, satisfacción y función principalmente, e intentan relacionar un poco factores de riesgo, pero no lo logran. Primero, se dan cuenta que el desenlace de dolor se cumple y mejora el dolor en los pacientes que tienen Parkinson y que se lleva una prótesis. Con respecto a la función, a diferencia de lo esperado, en estos pacientes la función empeora en este primer estudio del 97. La satisfacción, la mayor, tiene una mala satisfacción con respecto a esta escala, y la revisión 3 de este grupo tiene una segunda cirugía, una cirugía de revisión por subluxación o aflojamiento. Con los factores de riesgo intentan relacionar ellos, no encuentran una relación directa con respecto a severidad, uso de medicamentos, rigidez del hombro, ni los puntajes de movimiento. Y hay una sugerencia en los pacientes de mayor edad, uno tiene un desenlace mayor, pero no encuentran establecer como la relación como tal. ¿Por qué encuentran esto? La hipótesis es por aumento del tono muscular, severidad del temblor, y puede estar relacionado al aumento de la mortalidad nuevamente. Entonces, hasta acá tenemos una mejoría del dolor, pero no hay una mejoría en la función de estos pacientes en este estudio del 97. Este es un estudio del 2009 del mismo grupo de autores, incluso tiene el mismo título, y aquí lo que hacen es aumentan su población. Es un seguimiento desde el 78 hasta el 2005, incluyen 49 pacientes y los siguen a 8 años. Y miran sus desenlaces, nuevamente, dolor, arcos de movilidad y complicaciones como revisión. ¿Y por qué lo revisan? El dolor mejora, lo habíamos visto antes y se reproduce en este estudio. Los arcos de movilidad en este sí mejoran a diferencia del anterior, pasan de rotación externa 21 a 44 grados, la abducción de 100 a 119 grados. Veamos que los arcos de movilidad iniciales ya eran en este estudio eran buenos, pasaron de 100 a 119 en abducción. Rotación interna no encuentran mejoría. En este estudio tampoco encuentran una diferencia en estadio de Parkinson inicial con respecto al desenlace, y nuevamente vemos que el resultado no satisfactorio es la mayoría. Aquí es 47% de resultado no satisfactorio con la escala de NIR, que tiene en cuenta dolor, rotación externa y abducción para establecer un resultado no satisfactorio. Quiere decir que el 47% persistía con dolor, tenía una rotación externa menor a 20 grados y tenía una abducción menor a 90 grados en su seguimiento a los 9 años. La revisión de este número de pacientes fue de 8 pacientes, y de estos 8, 3
tuvieron cirugía en el primer año secundario a inestabilidad, que es el segundo estudio. Las complicaciones como tal, que son estas, para resaltar nuevamente de estas tres desenlaces, son no satisfactorias el 47% y ver que en las complicaciones, en el seguimiento, limitación de arcomovilidad, inestabilidad, que de estos de inestabilidad 3 fueron a cirugía en el primer año y dolor persistente, para tener en cuenta en este estudio. En conclusión, mejoría, dolor, arcos de movilidad, y ellos sugieren tener un control preoperatorio de la patología, aunque no haya establecido una relación directa con la severidad, estudiar mejor si realmente existe el riesgo de una cirugía temprana como inestabilidad, porque aquí es aparente pero no logra relacionarse. Importante la demencia en el postoperatorio, porque se ve relacionado, ya lo hemos relacionado en la parte inicial, cómo aumentaba en las complicaciones médicas y hace referencia precisamente a la demencia, y aquí empiezan a sugerirlo, que es para que hay que tenerlo en cuenta en el seguimiento. Esta es una aplicación del 2010 del mismo grupo anterior, pero ya establece solamente en pacientes con fractura y hacen hemiartroplastia. Entonces, los pacientes con fractura, con hemiartroplastia, ¿cómo les van? Esta es una serie de casos de estos pacientes, incluyen 7 pacientes en un seguimiento a 9.9 años, que eran como comparables entre ellos, tenían arcos de movilidad, la mayoría, bueno, solamente dos pacientes tenían una abducción menor a 90 grados, 60 y 30 grados, y todos tenían fracturas. Lo que encuentran ellos es que mejora el dolor, pero los arcos de movilidad no mejoran tan bien como mejoraron en el estudio anterior. Aquí vemos que el mejor, estuvo hasta 97 en abducción, pero fue inferior a los desenlaces de los estudios cuando eran no eran por fractura. Presentaron una unión y malunión 4 pacientes y persistían con dolor moderado 3 de estos 7 pacientes y una función limitada, que es la pregunta, si los pacientes con fractura entonces tienen una menor función también en Parkinson. Estos son sus desenlaces, tenían no dolor, la flexión, la rotación externa y la rotación interna, que hace referencia a eso. Cuando el prótesis reversa, este es el primer estudio que incluye, que es una publicación del 2011, que incluye solamente 3 pacientes. Y estos 3 pacientes de indicación es uno por una falla en artroplastia, otro por infección y otro por fractura de húmero proximal. Le hace un seguimiento a 17 meses nuevamente por dolor, función y complicaciones de este paciente. Y mira cómo les va a estos pacientes. Vemos aquí para resaltar que las indicaciones de cirugía eran variables, no eran homogéneas. Incluyeron 3 pacientes simplemente los que le hicieron prótesis reversa por cualquier indicación en su experiencia. Vemos que la elevación, el promedio fue menor a 90 grados, en realidad fue 60, 20 y 42 grados en el desenlace de la función para elevación y mejoría en elevación, en dolor, perdón. Entonces, estos pacientes venían como en concordancia con el primer estudio que mejora el dolor, pero realmente los arcos de movilidad de estos pacientes después, con el prótesis reversa en este primer estudio, son desenlaces que se podrían catalogar como no satisfactorios según la clasificación de satisfacción. En conclusión, ellos en este estudio muestran que la prótesis reversa tiene un desenlace malo, que los desenlaces funcionales están limitados, puede ser por el inicio de la demencia, por la debilidad de las estructuras y por las caídas que ya vimos que aumentaban en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el grupo poblacional al cual uno debería hacerle una prótesis reversa en paciente con Parkinson? Entonces, uno con los factores demográficos del paciente, que tenga poco compromiso cognitivo, que tenga un buen apoyo en el soporte en el hogar y que tenga leve estadio de Parkinson. Y el paciente ideal clínicamente es que tenga una buena función del deltoides, que no tenga rigidez, leve temblor y poca alteración o una marcha estable. Quiere decir pacientes con estadios tempranos con un buen soporte familiar. Más o menos lo que ellos intentan decir en esta discusión, que va en concordancia con lo que dicen los estudios anteriores, pero no encuentran hasta ahora una relación con respecto a severidad y desenlace. Esta es una publicación del 2015 que incluye el uso de prótesis reversa, pero los que tienen stemless humeral component, que tienen el componente humeral corto, sin componente humeral, perdón, solamente la cabeza. Este es un estudio de Italia que mira a los pacientes, mira un paciente, un reporte de caso de 65 años con dolor severo, que tiene una artropatía por banquete rotador, y le hacen la prótesis y mira cómo le va. Lo que encuentran ellos es que nuevamente la mejoría del dolor sí se evidencia en este paciente y tiene una mejoría en el constant score de 29 a 37, que es una mejoría leve. Conclusión, tenemos que de este estudio que tiene desenlaces funcionales, pueden estar afectados tanto por el tono muscular, por la severidad del temblor y algunos relacionados con el aumento de la mortalidad sistemáticamente, y es por las conclusiones del primer estudio del 97 de Cofield,
que lo menciona reproduciblemente, pero es por eso. El dolor mejora y en todos mejora el dolor, y la hipótesis de las complicaciones postoperatorias, que hasta ahora es la hipótesis, está relacionada a que tiene un mayor aumento de caídas, que pueden tener un mayor número de fracturas de húmero, que fue lo que mostré en los primeros estudios, y que pueden llevar a una revisión secundaria. Entonces, ¿por qué utilizar la última prótesis? Porque la revisión podría, en teoría, ser más fácil, y además utilizan una verdad entre lo superior por su hipótesis de relación con menor inestabilidad. Este es simplemente un reporte de un caso que ponen como esas dudas en el ambiente. Y este es el mejor estudio que hay con respecto al desenlace de prótesis reversa en pacientes con Parkinson. Es un estudio de Mark Frankel del 2017, que es una corte con controles pareados. Entonces lo que hace ellos es que mira los desenlaces en pacientes con Parkinson y en pacientes con no Parkinson como desenlace final la prótesis reversa. Entonces, miren los pacientes del 2004 hasta el 2011, 10 pacientes incluyeron con Parkinson, y lo que hacen es, por cada paciente que tenía Parkinson y hicieron una prótesis reversa, buscan 4 pares de pacientes con prótesis reversa sin Parkinson. Los agrupan o los comparan con similitudes de género, edad y seguimiento. Y importante aquí aclarar que no incluyen pacientes con estadios avanzados de Parkinson, y estadios avanzados lo definen con Parkinson mayor a 2. Quiere decir que no incluyen los pacientes que tienen alteración en la marcha ya. Quiere decir que incluyen pacientes que tienen temblor o alteraciones clínicas unilaterales o bilaterales sin alteración en la marcha hasta este momento. Le hacen seguimiento y miran desenlaces con arcos de movilidad, dolor, el Simple Shoulder Test, ACEs y complicaciones perioperatorias y médicas. Cuando hacen la selección de los controles por cada uno de sus pacientes con Parkinson y van a encontrar los 4 controles pareados, miran las radiografías preoperatorias, miran el grado de artrosis, subluxación, por qué lo van a revisar, y se los presenta a un grupo de 4 ortopedistas anónimos que no tiene la relación del caso inicial, de los casos entre ellos. Los controles que no eran similares los retiraban, y lo que encuentra es que el diagnóstico para hacer la cirugía es artropatía por manguito rotador, artrosis en general, hemiartroplastia fallida y artroplastia completa total de hombro fallida anteriormente. Y a estos pacientes son los que le aplican el estudio. Entonces vamos a ver las 3 dimensiones: preoperatorio, la comparación con el pre y el post, y solamente el postoperatorio. Entonces, para resaltar el preoperatorio, eran pacientes que tenían dolor, en promedio 6/10 de dolor, y tenían una elevación en promedio de 55, los que no tenían Parkinson, y 47 los que tenían Parkinson. Esta era la elevación que tenían esos pacientes antes de ser llevados a cirugía. Cuando vemos el comparativo entre pre y postoperatorio, vemos que la variable de elevación en pacientes en el grupo control va de 55 a 127, y en el grupo de Parkinson va de 47 a 91 en promedio. El Simple Shoulder Test va de 1.6 a 6.4 y es inferior en el grupo de Parkinson, que va de 1.3 a 3.8. Y el desenlace de dolor también mejora, no tanto como en los estudios anteriores, pero mejora tanto aquí en el desenlace de dolor específicamente de 6.3 a 3.9, como también en el ACE en la subparte de dolor también disminuye, no en la misma magnitud de los estudios anteriores, pero disminuye. Y la función, que es la que pongo en rojo, en el recuadro rojo, es la que menos disminuye y es la que más van a castigar más adelante en este estudio. En el postoperatorio vemos que la mayor diferencia es la elevación en pacientes de control, que llegó hasta 127, y en los pacientes con Parkinson llegó a 91. Y vemos que también acá el promedio de elevación preoperatoria era de 45 grados, que también era superior al promedio preoperatorio de todos los estudios anteriores. Y vemos las complicaciones que tiene este estudio. Entonces, a la parte izquierda, pacientes con Parkinson; parte derecha, pacientes que no tienen Parkinson. En la parte izquierda, pacientes con Parkinson, 40% tuvo complicaciones versus 15% en este estudio los pacientes que no tenían Parkinson. Las complicaciones que presentaron fueron fracturas del acromion, fracturas de la base plato e inestabilidad postoperatoria en un solo caso, que en algunos estudios anteriores se había relacionado. Y la reoperación en los pacientes con Parkinson fue el 10%, mientras que la reoperación en los pacientes que no tenían Parkinson fue del 5%. Entonces, complicaciones 40 versus 15% y reoperación 10 versus 5% en este estudio. Encontramos que tuvo una mejoría, presentaron mejoría en elevación, como conclusión de este estudio, que es el más importante en Parkinson y prótesis reversa. Mejoría en elevación, mejoría en dolor, no tan importante como en los estudios anteriores, pero presentaba mejoría en dolor,
Llama la atención las complicaciones y reoperaciones en los pacientes por Parkinson, 40 y 10% respectivamente. No identificaron estadio de Parkinson, y algo para resaltar este estudio es que solo incluyeron estadios tempranos, y aún incluyendo los estadios tempranos, incluyeron menor desenlace en dolor y las complicaciones de operaciones que les acabo de mencionar. El seguimiento postoperatorio en neurología, que ya lo habíamos relacionado, y ellos lo establecieron siempre en este estudio, en el pre y en el postoperatorio siempre estuvo en seguimiento por neurología, y este seguimiento en neurología fue importante por el manejo médico de las complicaciones, de la demencia principalmente que se presentaban en estos pacientes, y era atribuible a la alta tasa de complicaciones inicial, de frecuencia de complicaciones, perdón, inicial que les describía. Y siembra una duda también, que es la utilidad de la toxina intra y postoperatorio en este número de pacientes, la toxina botulínica utilizada en estos pacientes. No es claro y no hay estudios específicamente en prótesis y el uso de la toxina, pero lo sugieren como para una investigación posterior. En conclusión de este estudio, que es el de referencia, tuvieron disminuciones similares en dolor en los pacientes con Parkinson y sin Parkinson, y los desenlaces funcionales fueron inferiores en los pacientes con Parkinson. El desenlace de mejoría del dolor fue menos predecible que en general, que en los pacientes con no Parkinson, y las complicaciones sí fueron superiores. En conclusión, hay que hablar con el paciente y mostrarle la balanza riesgo-beneficio para poder tomar una decisión después de como la evidencia. Entonces, exactamente, cuando estamos frente a nuestro paciente y ya tenemos que tomar la decisión, qué es o cuál es el orden mental para tomar la decisión. Entonces ya vimos que tiene, con respecto a la patología como tal, riesgo de osteoporosis, disminución de densidad ósea y riesgo de fracturas, que se ve representado en otras artroplastias de cadera y rodilla, con un aumento en las complicaciones perioperatorias y médicas. Ya vimos que principalmente médicas relacionadas con demencia, un aumento en la duración de hospitalización y mayor número de costos. Y cuando lo extrapolamos, vemos que hay publicado entonces en hombro, esto lo publica en hombro, son 7 estudios, el más importante del 2017, que fue el último. Tenemos 2 series de casos, 4 series de casos y 2 reportes de casos. Esta es la literatura que hay. Y cuando miramos específicamente esta literatura y comparamos las variables demográficas de los pacientes que seleccionaron este estudio, vemos que en general hay 2 estudios que tienen un buen número de pacientes. El del 2009 de Krisak y Cofield, que incluyó 49 pacientes, y el último del 2017, que incluye un apareamiento de una corte por apareamiento de 10 a 40 pacientes, que es el más importante desde mi punto de vista. Los criterios de inclusión de estos pacientes fueron variables, fueron heterogéneos, incluso en el último estudio, porque incluyen artropatía por manguito, artrosis primaria, hemiartroplastia y cirugías de revisión en general, y es variable en toda la literatura que se revisa. Y también con respecto a los criterios de exclusión, fue el último el que solamente se centró en los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson, pero no es homogéneo en la literatura, sino que es una población heterogénea como tal. El seguimiento es bueno. Tenemos seguimiento 43 meses, el mejor estudio, 5.3 años el primero y hasta 9.9 años en la prótesis de hombro, que no le fue tan bien en la movilidad como los desenlaces. Y cuando comparamos los 7 estudios en los desenlaces como tal, vemos que bien disminuye el dolor. El mejor estudio, el de 2009, que pasa de 4.6 preoperatorio a 1.8 sobre 10 postoperatorio en el seguimiento de los 9 años. Y el último estudio, el de Mark Frankel, pasa de 6.3 a 3.9 en dolor. Entonces no es tan bueno como el anterior, pero disminuye el dolor. Con respecto a la elevación, vemos que pasa de 47 grados a 91 grados de elevación, y este es de uno de los que mejor desenlace tiene con respecto a elevación, porque en general los otros no tienen tan buen desenlace, y la elevación preoperatoria también es inferior. Y este tuvo una elevación preoperatoria posterior. Con respecto a desenlace de satisfacción, resaltar que a pesar de que mejoran el dolor, desenlace de satisfacción es no satisfactorio según la clasificación de NIR, hasta un 47%, hasta un 62% en el primer estudio, 47% en el segundo, y más o menos se mantiene eso en los otros estudios. Entonces tienen una mala satisfacción del desenlace, y llama la atención la frecuencia de complicaciones y reoperaciones. Vemos cómo se compara: 40% no opera en pacientes con Parkinson versus 15% de los pacientes que no tienen Parkinson, y 10% en reoperación en pacientes con Parkinson versus 5% que sí tienen Parkinson. Y después de esto, entonces tenemos que hacer nuestra propia balanza y ver cuál es el riesgo o el beneficio de llevar a una cirugía de una prótesis a un paciente con Parkinson. Entonces, el riesgo que ya acabamos de mencionar, las complicaciones, reoperaciones y la relación con la severidad, que el único estudio que hace una diferencia con la severidad es el último, porque solamente incluye los primeros 2 estadios, no incluye el paciente que tiene alteración en la marcha ya, y mira los desenlaces en ese grupo de pacientes. Sin embargo, el beneficio de la cirugía es que muestra en todos reproducible mejoría del dolor. No es tan reproducible la mejoría de la función de los arcos de movilidad, vemos que es la menos predecible, mejora
en todos mejoró en menor magnitud los arcos de movilidad iniciales son importantes para establecer este desenlace. Es la menos predecible, pero mejoran. Y la satisfacción la pongo interrogada también porque en general la satisfacción fue hasta el 40%, fue no satisfactoria y se relaciona esa no satisfactoria en el tercer ítem de la escala de satisfacción de NIR, que es no lograr la abducción por encima de 90 grados, porque en los estudios pasaban 90, 91, lo cual lo castigaba a la mayoría que no cumplían esa escala. En conclusión, yo estoy de acuerdo con la conclusión del último estudio, que es el de mayor evidencia, y es que tiene una menor disminución en dolor, pero los desenlaces clínicos son inferiores. El desenlace con respecto al arco de movilidad es el menos predecible y tiene una alta frecuencia de complicaciones. Y lo más importante entonces es, cuando tengamos el paciente, mostrarle esta balanza que la acabo de referenciar y decidir en conjunto de la revisión de la prótesis. Y este es el estudio más importante de prótesis en pacientes con Parkinson, y les dejo el QR al que lo quiera descargar. Listo, doctor. Excelente revisión, Lacu. Muy buena revisión, completa y precisa como al objetivo que queríamos con la charla. Voy a abrir el micrófono acá a algunas personas. Aquí, listo. Yo creo que, como bien mencionaba el doctor Lacutir en la charla, primero hay que entender un poco sobre la enfermedad de Parkinson, por eso la introducción estuvo buenísima, excelente, como puesta en contexto de la enfermedad. Segundo, ver que no hay mucha literatura, digamos, como en todo lo que revisó el doctor Lacutir, hay pocos artículos, ¿sí? Los artículos, el que más pacientes tiene fue durante casi 40 años, y tiene 49 pacientes. Entonces, no son muchos los pacientes que uno puede reclutar en artículos de este tema o sobre ese tema. Yo soy, esa penúltima diapositiva donde estarían las conclusiones de ese artículo, yo también estoy de acuerdo. Creo que uno tiene que ponerse con el paciente, y hablar con el paciente. ¿Sí? Uno usualmente, la vida real, lo que sucede es que uno no salta a operar de una vez, uno empieza como a ver, bueno, a evaluar el paciente, de pronto hay cosas que podrían mejorar con rehabilitación, y los pacientes usualmente van a rehabilitación primero. Pero hay pacientes que no mejoran, que persisten con dolor, que persisten con limitación al movimiento, y es en esos pacientes donde entra todo esto en juego, esa balanza riesgo-beneficio que nos mostraba el doctor Lacuti. Yo creo que si un paciente está con dolor, eso es lo primero que uno tiene que favorecerle al paciente o ayudarle al paciente con esto, que no le duela, ¿sí? Y en esto vemos que la artroplasia pues funciona, digamos, disminuye el dolor. Luego viene que tenga movimiento, y también si uno mira el rango más bajo de movimiento que consiguen estos estudios, es incluso más alto que el preoperatorio de muchos pacientes. Sí, hay pacientes que tienen elevaciones por debajo de los 40 grados. Entonces, en este grupo de pacientes con pseudoparálisis de su extremidad, creo que también la balanza se inclina al beneficio en cuanto a movimiento. Si un paciente tiene 90, 100 grados de elevación, probablemente la balanza no se va a inclinar hacia el lado de movimiento, porque pues ya tiene algo de movimiento. Y en cuanto a los estadios, casi que le sorprende a uno, pues al principio pues de esa revisión, uno tiende a pensar que no importa la relación o el estadio en que esté la enfermedad, y fíjense que ese último artículo, pues al meter estos pacientes en estadios tempranos, nos muestran estos resultados. Pues no estamos seguros qué hubiese pasado si hubiese otro grupo con estadios más avanzados, pero uno supondría que le iría peor que a los estadios tempranos. Eso es como por lógica, sería eso. Pues eso serían mis comentarios. Lo otro es que los estudios, o el estudio C grande, es un estudio que va del 76 en adelante. Entonces, durante un tiempo fueron prótesis y fueron técnicas quirúrgicas que no utilizamos en la actualidad. Entonces, eso sería como otro sesgo que pensar, y es, ¿por qué fallaron esas prótesis si esos mecanismos de falla se pudiesen haber evitado con la forma como operamos actualmente? O sea, ese interrogante también queda en el ambiente, y lo mismo, uno podría suponer que de pronto algunos de esos pacientes que tuvieron inestabilidad o infección o algún tipo de complicación se pudo haber evitado. El doctor González está conectado. Doctor González, ya le abrí el micrófono. Gracias, Guido. Sí, sí, no, muy buena revisión. Juan David, muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Buen tema.
Yo creo que ustedes lo han mencionado todo. Yo solo quisiera enfatizar la importancia en este caso del punto de la balanza de riesgo-beneficio de la que siempre hablamos en todo, en todas las decisiones de quirúrgicas o no quirúrgicas de un paciente. Esa balanza es clave. Y en este caso sí que más, porque es que es una balanza muy pareja. Es difícil inclinarla hacia el lado del beneficio por más que uno quiera hacerlo. Creo que hay dos formas de ayudar a que esa balanza se incline un poquito hacia el lado del beneficio, o dos ayudas. Una es que entre más grave esté el paciente, como decía Guido, pues entre más grave sea el paciente, más beneficio tendría con la cirugía por más riesgos que haya en hacerla. Y a sabiendas de lo que uno gana, en estos casos no es tan maravilloso como en otros pacientes. Pero claro que entre más grave esté el paciente, pues más se ve uno obligado a pensar en hacer algo. Pero esa balanza se inclina por la gravedad del problema hacia el lado de hacer algo. Pero no se pueden olvidar los riesgos que están ahí presentes. 40% de complicaciones, 47% de resultados insatisfactorios, son números muy grandes. Entonces, ¿qué hacer para que uno tenga un poquitico más de confianza? Yo creo que un punto clave es el neurólogo o la interacción con el neurólogo. Aparte de que los pacientes ojalá estén en estadios 1 y 2, pues hoy en día, aún en estadios mayores, en el 3, los neurólogos ya empiezan a tener capacidad de controlar el Parkinson un poquito mejor. Ustedes han oído hablar de los marcapasos para Parkinson. Yo no conozco las indicaciones precisas, pero sé que cada vez hay más posibilidad de manejo médico del Parkinson. Entonces, yo hago una analogía aquí, Guido, parecida a la que uno hace con inestabilidad y epilepsia. Es decir, el control de la epilepsia en la inestabilidad por un neurólogo del mejor nivel y con la tecnología más moderna es fundamental antes de hacer cirugía de inestabilidad por epilepsia. En Parkinson lo mismo. Antes de hacer cirugía para Parkinson de reemplazo articular, fundamental el neurólogo, la interacción, la comunicación directa, porque creo que ese punto es fundamental para que la balanza esté un poquito más hacia el lado del beneficio. Muy bien, eso eran las dos cosas. Y Juan David, muchas gracias, excelente revisión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor González. Y de acuerdo totalmente. Yo creo que el éxito en la toma de decisión está en poner todos esos factores, como usted lo acaba de mencionar, en la balanza y empezar a jugar pues, con eso hasta pues, que se encuentre lo que el paciente o lo que se acerque un poco más a lo que el paciente necesita y a cumplir sus expectativas. Si hay alguna otra pregunta del auditorio, pues la hacemos, si no, pues terminamos acá. ¿No? No veo a nadie en el chat ni levantando la mano. Bueno, entonces, Abelardo, muchas gracias. Listo, nos vemos en 8 días con un nuevo tema sobre hombro o codo. Nos vemos, que tengan buena semana. Hasta luego. Chao. Chao, doctor.